Hemos querido presentar otro homenaje, señor presidente del Senado y del Congreso, junto a la ofrenda floral que hemos puesto a los héroes de hace 2 siglos, los héroes de la independencia. Queremos entregar esta ofrenda floral de flores amarillas a otros héroes del presente, los líderes sociales comunitarios asesinados en los últimos 4 años. Como aquellos hacen parte de la misma lucha, del mismo esfuerzo, de la misma vida, de la entraña misma de Colombia. Y quiero que este homenaje a los líderes sociales asesinados nos sirva un tonto de hilo de estas palabras que no traigo escritas, con el corazón las digo, porque lo importante del homenaje al pasado, a hace 2 siglos, es saber su mensaje en el presente y en el futuro inmediato. De otra manera, solo tendríamos una especie de historia cesárea, de estatuas, de héroes que se parecen al César o al zar. Y nuestra historia no es de Césares, nuestra historia es del pueblo. Por eso vale la pena hacer ese paralelo que algunos aquí han intentado y algunas. Ese paralelo entre un pasado de hace 2 siglos y nuestro presente, nuestra realidad actual. Aún se escuchan los ecos y los gritos en este sitio, no solamente de combate, no solamente de la batalla, de la guerra, del heroísmo, del pueblo combatiendo por su libertad, sino de una discusión que en ese momento entre los combatientes patriotas se daba. Y que me parece importante para las lecciones del hoy. Antes de cruzar los páramos, había una discusión si cruzarlos o no. Algunos, como José Antonio Páez, pedían quedarse en los llanos como guerrilleros. Y otros, como Bolívar, pensaban que había que construir un ejército capaz de derrotar el ejército español. Una discusión en si eran guerrillas o era ejército. Era la discusión entre los patriotas de aquel entonces. Los que pedían guerrillas tenían un enorme temor. Querían ser minorías, querían ser pequeños. Eran los hacendados de la época. Eran los hijos de los españoles que le temían al negro y a la negra, le temían al campesino y a la campesina, le temían al sin camisa, le temían al indígena, le temían al mestizo. Bolívar propugnaba por construir una enorme unidad diversa de multitudes que fuese capaz de triunfar, que fuese capaz de pasar los páramos, alejarse del terruño y conquistar la historia. Bolívar quería un ejército popular, un ejército de sin camisas, y por eso estos llaneros no las tienen. Un ejército de lo que hoy llamarían en la vieja Santa Fe de Bogotá, el ejército de la plebe, de la chusma, de indígenas y negros luchando por la libertad. Triunfó Bolívar en el primer momento y por eso hoy estamos aquí festejando y homenajeando la lucha del Pantano y de la batalla de Boyacá y de la independencia. Pero el mensaje y la discusión entre Bolívar y los entonces guerrilleros patriotas hoy se mantiene vigente. Porque esa discusión traía en el fondo algo que ha pegado tanto en la historia de Colombia, que nos ha condenado a 2 siglos de violencia permanente entre nosotros mismos. 2 siglos de lo que yo llamo la guerra perpetua. Y es que en la idea de Bolívar estaba el nombre incluido del pueblo. Y es que en la idea
de los que antaño pensaban en minorías estaba la exclusión del pueblo. La idea democrática, que es incluir a toda la sociedad en su diversidad, no necesariamente era el sinónimo de la idea libertaria de la independencia nacional. Habían dos visiones. Y aunque Bolívar y sus llaneros triunfaron en las primeras de cambio, después fueron derrotados. Fueron derrotados comenzando por un método que se ha vuelto tan generalizado en la historia de Colombia, matando a sus oficiales con el sicariato. El primer sicariado en Colombia se llamó el mariscal Sucre, asesinado por sus ideas. El mayor grado militar del entonces. Y simbólicamente, aunque murió asesinado por sicarios, lo que estaban matando era la idea de la democracia, la idea de que la independencia nacional es democrática o no es. Podríamos, solamente para hablar de historia, mencionar un solo caso, el de un teniente joven que aquí nunca se menciona. Está silenciado en la historia oficial de Colombia. Un oficial de Bolívar, el teniente José María Melo, indígena del Tolima, Coyhaimuno, como dicen allá. José María Melo, de jovencito, luchó bajo la bandera libertaria y entendió, como entendió Bolívar, que la independencia nacional era con pueblo. Y se juntó a los artesanos del entonces, por allá en 1850, e hizo una revolución y fue presidente de Colombia. El único presidente indígena de Colombia, olvidado y silenciado, porque gobernaba para el que producía con sus propias manos, no para los grandes hacendados del entonces. Fue visto como terrorista, como la persona que debía ser excluida de los salones sociales y de las paredes de los museos y de la historia. Y lo sacaron del país. Y el oficial de Bolívar tuvo que ir a luchar por sus ideas en otros lares de América, en México. Y murió fusilado cuando combatía al lado de Benito Juárez en México y hablaba de la Revolución Mexicana. El oficial de Bolívar, que volvía a repetir como indígena, como humilde, como expresidente de Colombia olvidado, que no se puede construir la independencia nacional sin la democracia y que la palabra democracia no es cierta si no incluye la voluntad real de la diversidad del pueblo colombiano. La tensión ha llegado hasta nuestro entonces, hasta este presente. Esas viejas banderas que siguen siendo actuales, independencia nacional, democracia, esa literatura de hace 3 siglos, 2 siglos, revolucionaria, que comenzaron a construir ingleses, franceses y norteamericanos, y que nuestros jovencitos que sabían leer, una inmensa minoría, empezaron a traducir a la luz de la vela con un diccionario del francés al español, como Antonio Nariño. Otro héroe olvidado, el alcalde de Bogotá, Antonio Nariño, bolivariano él. Ese tipo de ideas aún se mantienen vigentes, pero bajo nuevas tensiones, que algunos aquí han señalado. Las nuevas banderas del siglo XXI. ¿Qué era lo que querían impedir las minorías que mataron al final a Bolívar y a Sucre y a José María Melo y a tantos otros?